Sean todos bienvenidos a este primer foro del año 2023, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello y con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación. Como desde hace ya más de una década, comenzamos nuestras actividades públicas cada año con el foro Perspectivas Institucionales. No se trata de un ejercicio de adivinación. No tenemos bola de cristal. En un entorno de incertidumbre como el nuestro, intentamos leer claves para comprender elementos de juicio basados en datos firmes, evaluaciones serias a partir del estudio, la comprensión de la realidad y sus posibilidades y la experiencia. Que esos menesteres sean considerados subversivos son riesgos propios de enfrentar la arrogancia de la oscuridad que se apoya en la intimidación para defenderse de sus propios miedos a la verdad y a la libertad. El nombre de Fermín Toro nos asocia a un dato fundamental en la historia de Venezuela. En un tiempo de violencia, montoneras, caudillos y sedicentes revoluciones, hubo voces y ejemplos de civilidad, como la del propio Fermín Toro, de respeto activo a la dignidad de la persona, de debate en el marco de la constitucionalidad, de promoción de la paz en medio de la amenaza constante de la guerra. Esa es la Venezuela que queremos para todos, sin divisiones, sin discriminaciones y sin exclusiones. Y parlamentarios como Toro son los que necesitamos, los que queremos para Venezuela. Hoy contamos con 5 estudiosos del primer nivel para este panel que hemos integrado. Profesores como Anitza Freites, Margarita Escudero, Luis Oliveros y Sadio Garavini. En el caso de Garavini, además de su vasta experiencia académica, cuenta con la dilatada experiencia diplomática. Y junto a ellos, Ramón José Medina, nuestro vicepresidente, un ciudadano que viene de la política activa, que ejerció con independencia en amplia y limpia trayectoria. A ellos nuestra gratitud, como a todos ustedes por su compañía, y a Manuel Teixeira por su moderación. A él dejo en el uso de la palabra para que lleve adelante el foro de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Primero que nada, gracias al Instituto Fermín Toro por la invitación. Decirles que tienen totalmente mi apoyo, pero en estos momentos hay una persecución hacia las ONG. Veo caras conocidas, padre, gracias por estar aquí, valoro mucho su presencia, siempre es bueno verlo, agradezco mucho a la Católica, para mí es un honor estar siempre aquí en la Católica. Anet, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a todos ustedes, si me pongo a pasar lista, vamos a pasar un buen rato. A mí siempre me gusta estar a la derecha por obvias razones ideológicas, pero creo que si me pongo un momentico a la izquierda, unos minutos, no va a pasar nada y nadie se va a molestar, ¿verdad? Porque aparte se puede ver mejor ahí la presentación. No se preocupen, obviamente tengo 20 minutos, por favor, Manuel, cuando ya lleve como 15, me empiezan a hacer señas. Y de una vez les pido disculpas porque cuando termine tengo que irme porque el nuevo tiene más trabajo, entonces en la universidad ahora tengo más trabajo, entonces tengo que salir corriendo a llegar a la metropolitana. ¿Okay? Entonces, bueno, tampoco se preocupen que no voy a hablar de todas esas cosas, el tema 3 y el tema 4, estrategias para competir, y todo eso está más orientado hacia la empresa. Otro día podemos hacer algo parecido y podemos conversar al respecto. ¿Okay? Si vas a grabar, ten cuidado porque a mí no me gusta que el Sebin me persiga. A lo mejor digo alguna cosa que no es agradable que ellos estén oyendo. Y si no, yo te puedo, como yo digo siempre, yo tengo las fotos de mis hijos ahí, te las puedo poner para que veas qué chimbo que me vayan a visitar con mis 2 hijitos. Uno tiene 4 y el otro tiene 10. O es foto, perfecto. Entonces, vamos con el entorno global. Aquí lo bueno es que Sadio va a hablar del tema internacional, así que yo voy a pasar estas láminas muy rápido. Solamente decir que el mundo está atravesando unos problemas muy, muy complicados. Tenemos una economía norteamericana en problemas, hablamos de 8% de inflación anual, que es un problema muy grave para Estados Unidos y para Europa. Para nosotros es como un respiro. 8% mensual es un respiro, para ellos 8% anual es un problema.
O sea, a ese nivel de problemas están en Estados Unidos, pero bueno, hay un fantasma de recesión, hay ciertas cosas que están pasando en Estados Unidos. En el punto B, bueno, la izquierda vuelve al poder en toda la región, ahí no voy a extenderme mucho. Eso tiene ramificaciones y obviamente tiene efectos en Venezuela. El punto C, bueno, China, el tema de los lockdowns en China indudablemente generan inconvenientes, entre otras cosas porque esos lockdowns disminuyen la demanda de petróleo. La buena noticia es que pareciera que las proyecciones de China para este año apuntan que va a aumentar su consumo petrolero, lo cual es una buena noticia para Venezuela porque, entre otras cosas, es cliente nuestro, pero es de los principales drivers a la hora de hablar del mercado petrolero. Y bueno, el punto creo yo más importante de lo que está pasando en el mundo actualmente es la invasión, porque no hay un conflicto, hay una invasión de Rusia a Ucrania y eso ha traído innumerables problemas. Comenzando porque uno de los principales productores de petróleo del mundo invade a uno de los principales productores de cereales de Europa y todas las ramificaciones que eso está trayendo en el tema geopolítico. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos que la inflación es un fenómeno que se ha convertido en un problema global, pero cuidado, ¿no? Nosotros para Venezuela no es ese el problema. O sea, cuando nos hablan de la inflación que está atravesando Europa y Estados Unidos, para nosotros, en los órdenes de magnitudes que manejamos siempre, no es ningún problema. Pero bueno, 8%, 9% para países que tenían 1 o 2%, obviamente genera inconvenientes, ¿no? Una cosita más. Y bueno, el tema de los desplomes en los mercados financieros, todo lo que pasó el año pasado ha generado disminución del Dow, y también de lo que es también el tema de las cripto. Están cediendo las fricciones de las cadenas de suministro y todavía el tema de la crisis energética, a pesar de que Europa pasó muy bien el tema energético, todavía hay un fantasma con respecto para verano. Y esto solamente se nos muestra, esto es la comparación del precio del crudo ruso versus Brent y otros marcadores. Y vean cómo esa diferencia, conforme fue avanzando el año 2022, fue acrecentándose. Rusia tuvo que disminuir notablemente su precio petrolero para poder entrar en los mercados asiáticos a competir. La mala noticia para Venezuela es que ese crudo está compitiendo con el crudo venezolano y por lo tanto Venezuela tiene que, si ya estaba teniendo descuentos, ahora los descuentos son mayores. Ese crudo es de mejor calidad que el venezolano y aparte lo conocen más los refinadores asiáticos. ¿Okay? Bueno, esto lo vamos a pasar rápido y estoy seguro que Sayo va a hablar de esto mucho mejor que yo, así que si querés lo pasamos. Y vamos entonces a la economía venezolana. Vamos a empezar por el PIB. Bueno, estas son las cifras que publicó, no las ha publicado el Banco Central. El Banco Central y Maduro tienen un delay. Maduro habla una cosa y el Banco Central no se entera y parece que no quiere publicarlo, le esconde la cifra. El pobrecito lo tienen engañado, como tienen engañado al otro. Pero lo cierto es que estos 5 trimestres, tenemos 5 trimestres seguidos de crecimiento de 2 cifras, lo cual es una excelente noticia. El tema es que ya para el tercer trimestre del año 2022 hay una disminución en la variación. No estoy diciendo que estamos en recesión para el tercer trimestre del año 2022, sino que hay una disminución en esa variación, en ese crecimiento del tercer trimestre de 2022, insisto, fuente BCB. Siguiente. Esto es un poco lo que dice el Banco Central, que creció nuestra economía en los primeros 3 trimestres del año, aproximadamente 17% del PIB, donde hay cualquier cantidad de crecimiento y cualquier cantidad de números dispares entre las actividades. Y aquí lo que podemos ver es que no hay un crecimiento simétrico ni entre las actividades ni entre las zonas geográficas en el país. ¿Okay? Eso lo podemos hablar otro día, no nos ponemos bravos, pero por lo menos Caracas crece más que algunas partes del interior del país. Pero bueno, no nos ponemos bravos por eso. Lo importante es que estamos creciendo y lo importante es que tenemos que aprovechar ese crecimiento. Si somos empresarios, también decir, y ahí me quedo yo con esto, qué bueno que estamos creciendo porque veníamos de 7 años de recesión. 7 años de recesión, sin entrar en una guerra. O sea, ese es el periodo de recesión más grande y más complicado, más fuerte. O sea, el adjetivo que ustedes les quieran colocar en la historia de la humanidad. Venezuela no estaba en guerra, aunque bueno, sabemos bien las cosas que estaban pasando en Venezuela. Venezuela cae, según su economista favorito, entre 70, 75, 80%. Porque sabe que para poder nosotros hablar y tener estas cosas tenemos que decir números diferentes. ¿Okay? Para que suene más bonito. Entonces, gente dice 73,5, 74,8. ¿Saben cómo son los economistas? Pero aquí llama la atención, por ejemplo, que hasta el sector construcción está generando crecimiento. O sea, ha crecido el sector construcción. Claro, yo digo que el PIB de construcción está en las Mercedes. No se ponga bravo si que hay un constructor ni nada de eso, pero cuando uno va al resto del país no ve ese dinamismo del sector construcción que ve en las Mercedes. Al final, ¿cuáles son los sectores que están creciendo más en Venezuela? El sector comercio, el sector de producción de alimentos
sectores que ciertamente no son los que más contribuyen en términos de generación de empleo, pero bueno, son los sectores que están creciendo. ¿Ok? La siguiente, Manuel, por favor. Bueno, dos cositas aquí para decir. El primero es que el consumo privado está creciendo cerca del 14%, fuente BCB. El sector público ha crecido 20%, pero tiene un movimiento mucho menos consistente que el que tiene el sector privado, que crece menos, pero está creciendo más o menos a un mismo ritmo. Y de todos estos números, a mí me llama mucho la atención el tema de importaciones, como para el tercer trimestre de este año, las importaciones prácticamente no crecieron. Fuente BCB, no es que yo me inventé esto, llamé a Grúa, Orlando, José Guerra, no. No. El fuente BCB, el mismo BCB te está diciendo que para el tercer trimestre de este año, del año pasado, las importaciones prácticamente no crecieron. Y sabemos que las importaciones le dan dinamismo a esta economía. Esto es un mal síntoma para lo que pudiéramos esperar para el cuarto trimestre, lo que ocurrió en el cuarto trimestre. Siguiente, Manuel, por favor. Y bueno, no solamente BCB está viendo mejor en la actividad económica, el índice de confianza industrial de Colindustria para el tercer trimestre del 2022 también está mostrando un incremento en lo que es la confianza industrial. Esto es una buena noticia, ¿ok? Esto es una buena noticia. Bueno, al final, ¿qué tenemos? Según mis estimaciones, no se pongan bravos, usted estimó 10, usted estimó 9, usted estimó 23. Es un número que Luis Oliver puso ahí, que seguramente me voy a equivocar y que, bueno, otro día nos invitan y podemos discutir sobre él. Nuestras estimaciones apuntan a un crecimiento 2021 de 2%, 2022 de 13% y 2023 de 7%, eso dependiendo de algunas cosas que pueden pasar en este año. Insisto, Banco Central no publica cifras del primer trimestre del año 2019. ¿Ok? Primer trimestre del año 2019 no publica PIB. Aquí les digo, esto no es una oportunidad, esta presentación está bien orientada también al sector privado, es una oportunidad que no puede ser desaprovechada porque tú no sabes hasta cuánto tiempo más va a seguir creciendo esta economía o cuándo van a empezar a aparecer más problemas de lo que estamos viendo en este último trimestre. Otra cosa más, ese 7% está asumiendo que Chevron tiene un incremento en la producción y que tal vez entra Repsol, entra Eni, o sea, no hay un incremento masivo de las entradas de empresas petroleras transnacionales a Venezuela, pero sí hay una pequeña flexibilización o empiezan las flexibilizaciones en el tema petrolero en Venezuela, ya lo vimos hasta con el sector gasífero. No vamos a hablar de sanciones porque yo sé que eso es como preguntarle la edad a las amigas de mi mamá, no a ustedes. Yo sé que la señora está que no le preocupa, por las amigas de mi mamá se molestan cuando se... Entonces de sanciones no vamos a hablar, ¿ok? Después otro día hablamos de si a quién le gustan, a quién no le gustan las sanciones. Yo sé que es un tema complicado. Entonces, bueno, eso más o menos las estimaciones, 13%, 7% de crecimiento 2012 y 2022 y 2023. Bueno, vamos con inflación y tipo de cambio. Estoy hablando rápido porque el economista, si le dan 20 minutos, tiene que aprovechar esos 20 minutos, ¿ok? Un muy mal síntoma es que el Banco Central no ha publicado cifras de noviembre y diciembre de inflación, pero bueno, como Delcy es la que hace todo, Delcy ya las dijo, ¿ok? Pues el Banco Central no se ha enterado. Delcy habló ya que la inflación noviembre y diciembre en acumulado en el año fue 234%. Hay gente que dice que fue 300, hay gente que dice que fue 350. Yo sigo al Banco Central, después podemos conversar sobre eso. 234%. Dos cositas aquí rápidas. Primero, asesores, los ecuatorianos asesores del gobierno casi que prometieron en el primer trimestre del año pasado que la inflación iba a ser menos del 100%, era la meta, 100%. Y hasta más o menos junio se estaba cumpliendo esa proyección. El problema es que el modelo empieza a hacer aguas en agosto y no es que hizo aguas en noviembre y diciembre, que se hundió. ¿Ok? Y el problema es que se sigue hundiendo en enero y eso es una muy mala señal. ¿Por qué? Porque enero es un mes relativamente estable desde el punto de vista de precios en Venezuela o de movimiento del tipo de cambio. Y ya se acerca febrero, después viene el marzo el tema del pago del impuesto, las cosas van un poquito, ya la fiesta inflacionaria empieza después de abril, en mayo, un poco lo que hemos visto en el histórico, pero que ya en enero estemos teniendo un incremento en la tasa de cambio superior al 20%, indica que la inflación puede estar cercana allí, porque eso es lo otro. La variación del tipo de cambio se está apareciendo mucho en la inflación, el efecto es prácticamente 1 a 1. Si no logras controlar el tipo de cambio, automáticamente el efecto en precio es muy parecido, casi un espejo, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Me preocupa y no quiero alarmar porque hoy es jueves, estamos todos chéveres, termina un enero que parece que hubiera sido de 2 años, pero bueno, por lo menos para mí, el tema es que es muy mala noticia para mí y es preocupante que los precios estén subiendo en enero al ritmo que están creciendo actualmente, ¿ok?
No quiero sonar profeta del desastre, mis presentaciones siempre son como que, bueno, hay oportunidades, las cosas están un poquito mejor, esa estupidez de Venezuela se está arreglando, entonces una falta de respeto hacia lo que estamos viviendo aquí, pero el tema es que ese incremento en enero se me parece mucho cuando estábamos empezando con el tema de la hiper. No estoy diciendo que estamos viendo la hiper, pero hay un fantasma rondando y pareciera que las herramientas del gobierno para contener la inflación se le acabaron, las ideas se le acabaron. ¿Ves? Si quieren que seguimos pasando esto es un poco el movimiento, nosotros, la gente no sé, bueno, esa es la otra cosa. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Me dice la gente en agosto. ¿Y tú dónde vives? En Suiza. Eso fue lo normal de nosotros hasta hace un año. Lo que pasa es que, bueno, las cosas malas se olvidan, entonces tenemos, señores, eso es lo normal en Venezuela, que el tipo de cambio se mueva. Lo anormal fue lo que pasó entre enero y abril, que hasta se apreció el tipo de cambio. Claro, cuando se aprecia el tipo de cambio nadie dice nada, eso es lo que debe pasar. Yo digo, ¿tú vives en dónde? En Noruega, Canadá, Japón, no. Venezuela, ¿tú confías en la política económica plenamente de lo que está haciendo esta gente? ¿Tiene las herramientas? En algún momento la cantidad de dólares se le iba a trancar. Como efectivamente pasó, están teniendo problemas para cobrar, están teniendo mayores descuentos, están teniendo mayor competencia en los mercados, y ahora también el tema del mercado cripto se les cae, con todos sabemos que este gobierno se maneja mucho con el tema de cripto. Eso no lo graben, por favor, oíste. No lo graben, por favor. Yo necesito llegar hoy a la casa. Mi hijo tiene cara. Bueno. Y bueno, y el gobierno, obviamente, si no tiene, ¿cómo es el tiempo? Tienes 14, no, en 5, les prometo que en 5 estamos bien. El gobierno, como no tiene ingresos en divisa o le está bajando el ingreso en divisa, ¿qué es lo que hace? Les cobra más impuestos a la gente. ¡Ay, que eso desincentiva la actividad comercial! ¿Usted cree que a Maduro le importa esa cosa? Es que la voracidad fiscal, palabra, expresión que detestan dentro del gobierno, cuando uno habla de voracidad fiscal, la voracidad fiscal es muy fuerte. ¿Usted cree que Maduro hoy está dando consigna cuando vaya a cenar y le va a decir, está muy dura la voracidad fiscal? No, lo que está viendo es, en el año 2022 recibió 4.500 millones de dólares de parte del señal. Y esos 4.500 millones es la sumatoria 2020 y 2021. Recibió lo mismo en un año de lo que recibió 2020 y 2021. Ese es el número que está viendo Maduro y es el número que le ponen como objetivo a la gente que está en el CINEAT para recaudar. Lo bueno es que el CINEAT ahora no te cierra, porque no le interesa cerrar. Te presiona para que pagues, pero te necesita abierto para que sigas facturando. Igual que la SUNDE, ya la SUNDE no te cierra, te obliga, ¿no? Se toma la foto y se va, porque le interesa que tú sigas facturando. ¿Okay? No es un gobierno más chévere, no, es un proyecto un poquito más pragmático, pero necesita real. Descubrió que ese real es bueno. Bueno, lo descubrieron hace tiempo, pero ahora tienen socios diferentes. ¿Okay? 4.500 millones. La recaudación en dólares es el nivel amarillo. ¿Okay? Siguiente lámina. Bueno, sector petrolero, que no hay mucho que decir. Una de las noticias que decía es que, bueno, Venezuela termina el 2022 con una producción petrolera mayor que el 2021. Eso es en promedio. Porque si yo me paro en diciembre, tuvimos una caída del 23% de la producción comparado a diciembre, y esa es la cifra que yo veo. Porque aparte, mi presidente obrero me prometió 1,5 millones, 2 millones, o sea, prometió un poco de cosas de producción petrolera y no llegó a 700.000 barriles la producción en diciembre. Para mí eso es un fracaso. Fracasó la estrategia petrolera. Y por eso que bueno, y no se pongan bravos, no me odien. Excelente que venga Chevron, excelente que venga Eni, excelente que venga Repsol a producir petróleo en Venezuela. ¿Ok? Después, no se pongan bravos, después podemos conversar sobre esto. Pero la situación de la industria petrolera es como la que tiene usted en su casa. Se le va la luz, se le va el agua, le roban las cosas. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y esa es una de las razones que dice la misma PDVSA por la cual no está produciendo. Increíble, pero es así. Bueno, increíble no es Venezuela. Y bueno, la línea azul es el comportamiento del precio del MEI que publica la OPEP. Recuerden que PDVSA tiene en 2016 que no publica ninguna cifra. Entonces nos enteramos de las cifras por lo que dice la OPEP, por lo que dice otra gente, todo eso. Y bueno, ahí sí es verdad, contra los OPEP no puede ir el gobierno, no tiene que apoyar todas las cifras que hay. Pero la línea anaranjada es la cifra del precio promedio que está recibiendo Venezuela con los descuentos. Y oye, sí, el precio del petróleo ha subido, en términos reales es verdad, sí, el precio del MEI está arriba, pero en términos prácticos para Venezuela ha disminuido, porque los descuentos ahora son mayores. Gracias al camarada Putin que se le ocurrió hacer la cosa que está haciendo. Entonces, bueno,
Y aparte de eso, estamos produciendo menos, estamos exportando menos. Así que los problemas de flujo de caja son ciertos. Y por algo es que las intervenciones en el mercado cambiario son cada día paupérrimas en comparación a lo que está necesitando el mercado. Y por eso es que está pasando lo que está pasando con el dólar. Sencillito, sencillito. Bueno, esto es un poco la producción, estos son los escenarios también. Somos bravos. El escenario gris es donde Chevron se pone bravo y decide que va a producir menos de lo que supuestamente va a producir. ¿Ok? Ese es el escenario 3. Se va Chevron, se pone, ya no se pone bravo. Ya va. Esperemos que no se vaya. El escenario azul es que, bueno, vino Chevron, está Chevron y otras empresas, y llegamos a cerca. Vean ustedes, mi escenario optimista es que no llegamos al millón de barriles este año. El optimista. Ojalá que me equivoque y superemos el millón. El escenario base es que vamos a estar por encima de los 700 y pico porque hay una fase de recuperación. Los barcos que está sacando Chevron no es que ya empezó a producir, es un inventario brutal que tenía Chevron y está sacando, tiene casi 2 millones de barriles en inventario. ¿Okay? Y ese es el escenario base, nosotros 700, vamos a ser optimistas porque hoy voy a ver a mi acercar y ya va a llegar a cerca de 800.000 barriles, pero va a ser complicado llegar a los 800.000 barriles el año 2022. Bueno, el sector financiero, pasamos hasta una lámina solamente. Bueno, esto es, la banca tiene cerca de 1.400 millones de dólares, cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares en depósitos de la banca. Bueno, es cerca de la mitad de los depósitos totales que tiene la banca. Y es ya, me faltan 2 minutos, te prometo, en 2 minutos estamos listos. Aquí la buena noticia es que el gobierno le da permiso a la banca de prestar. Antes tenía el 10% para prestar, ahora va a prestar sobre el 30% de esa plata. Una buena noticia porque se supone que va a incrementarse el crédito. La mala noticia, y no quiero decir aquí nada de eso, esa palabra no la voy a decir, pero ese 20% adicional serían cerca de ¿cuánto? De unos 300 millones de dólares aproximadamente más de cartera de crédito. Pero ojo, la banca tiene, que se sepa bien cómo es el cuento, agarrar esos dólares, cambiarlos a bolívares y prestárselos a Neto al padre blanco. Ojo, porque son excelentes pagadores y van a pagar y van a pagar más. Pero el tema es que cuando ellos paguen, la gente se devuelve con esos bolívares y tienen que buscar la manera de hacer los dólares porque esos depósitos son pasivos de ellos y tienen que honrarlos. Entonces ahí puede haber un tema de descalce. ¿Ok? Y ahí lo dejo, la imaginación. ¿Ok? Entonces la buena noticia es que aumenta la cartera de crédito, sí, pero la mala noticia es que tienes que prestar a bolívares indexados y después tienes que recuperar tu cartera. Y la pregunta que uno le hace al gobierno, porque el gobierno se reúne con muchos economistas en Venezuela, sobre todo de oposición, están oyendo varios, es, y disculpen la palabra, señora, es una sola grosería que voy a decir, disculpen, coño, ¿por qué no permites el préstamo en dólares? ¿Cuál es el problema de que prestes en dólares? Para que la banca no tenga este inconveniente. Oye, no soy dueño de un banco, yo no es que me está tocando el patrimonio, no. Pero el tema del descalce, el tema de prestarte en bolo, indexado, ese tipo de cosas, genera inconvenientes. ¿Ok? Pero bueno, se lo dejo así. Vamos a pasar eso y vamos, el crédito está en cerca de 750 millones de dólares la cartera, ha aumentado de manera importante en los últimos meses. Igual sigue siendo insuficiente, esta economía necesita 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares. ¿Okay? Bueno, idea final, y ya con esto termino, ya, estos son 2 minutos. ¿Sí? Bueno, ¿hay un entorno económico positivo? Sí, hay mayor actividad económica, sí, las cosas están un poquito mejor, sí, pero hay un fantasma de inflación que rompe el bolsillo del venezolano y afecta al consumo. El consumo es 70% del PIB. 70% del PIB. Y este es un gobierno que siempre resolvía algún tipo de petición salarial aumentando automáticamente los salarios. Pero la última vez, primero aumentó impuestos y después aumentó salarios. Y ahorita tiene varias semanas hablando de aumento de salario y no lo hace. Porque no quiere, porque sabe que si lo hacen, la inflación se les va a disparar. Hay un tema importante. ¿Okay? Ojo, no estoy hablando que son más responsables. No. Es un tema que les tiene un problema de flujo de caja. De flujo de caja importante. ¿Okay? Y eso me preocupa. Me preocupa el tema de la inflación en los próximos meses. ¿Okay? Si no hay flexibilización de las sanciones, el techo de crecimiento es bajo, tranquilo, esa flexibilidad la pueden olvidar. Yo espero más permiso por la Repsol, etcétera, muy parecido al tema Chevron. El sector petrolero, como siempre en Venezuela, va a ser clave en el año 2023. Y no es que es culpa del sector petrolero que sea clave, pero en una economía que depende tanto de este tipo de cosas, generación de divisas, es importante. ¿Okay? No olvídese que los problemas de infraestructura se van a desaparecer, por el contrario van a continuar, no hay dinero, el gobierno no tiene dinero para invertir, igual que la volatilidad fiscal,
Y el gobierno se siente cómodo, ya Ramón habló, y otras personas lo pueden hablar, y ahí no voy a tocar mucho, se siente bastante cómodo con el tema político. Lo que yo le digo a mucha gente es, no estés esperando un cambio político para empezar a hacer cosas en tu empresa o en tu entorno. Porque coño, eso no va a ocurrir, ¿ok? O sea, por favor, los pies sobre la tierra, y no se pongan bravos conmigo, pero bueno, ya estamos grandes para eso, ¿ok? Y lo último, aprovecha este ciclo de crecimiento económico. Esto es más orientado hacia las empresas, mejore su competitividad, su productividad. Es un mercado más pequeño, un mercado más complicado. El consumidor ahora no es para nada fiel a las marcas. El consumidor prefiere el precio. Por eso esa estrategia de compra venezolana y compra mí. No tengo nada contra el compra venezolano, pero cómprame esta agua venezolana en $3. Cuando consigue la importada en 1, ese mensaje nefasto para la gente que tiene una restricción presupuestaria importante. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de ser competitivos. Que en Venezuela vamos a pasar competitivos, cierto, pero hay que trabajar en eso. Pero mi mensaje no es, tú eres mala porque no me compras los venezolanos en 3. Estás comprando el agua en la misma calidad todo en 1. Coño, esta señora, no, es un ejemplo, se no se pone bravo, en lo mejor la restricción presupuestaria, la señora indica que solamente puede comprarla de 1. Entonces, ese mensaje hay que cambiar. ¿Ok? Ese mensaje hay que cambiar. Prepárese porque yo creo que van a venir ofreciendo de servicios públicos más impuestos. El tema del gas, van a empezar a cobrar el gas de manera importante. Ya hay empresas que están notificando que les están cobrando el gas de manera muy, muy fuerte. Y el mensaje final, mi esposa me dice siempre, termina con un mensaje bonito, que solamente te va a odiar. Bueno, en este país, yo odio al Choca, si lo quieren, perfecto. Y Pablo Pérez, yo no le voy a saber. Pero el mensaje aquí es, señores, aquí hay muchas cosas por hacer. Hay una crisis espantosa, pero hay muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas por hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, hagamos cosas para cambiar esto. Señores, muchas gracias. Embajador retirado de Venezuela, doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario, doctor Laure en Ciencias Políticas, fundador de la Universidad de Roma, doctor PhD en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, estudió de posgrado como fellow en el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard, con un número importante de publicaciones. Ha desempeñado importantes cargos como viceministro y ministro encargado para la justicia en Venezuela, embajador de Venezuela en Guyana, embajador asesor en la dirección de fronteras y relaciones exteriores, Shulbrick Shola en la Universidad de Howard, embajador de Venezuela en Guatemala, embajador de Venezuela en Noruega y Suecia, asesor de la compañía director de la Cámara de Comercio e Industria Venezolana Italiana, profesor de la Universidad de Simón Bolívar, en el Colegio Universitario de la Capital, columnista de Universal Libre de Guatemala y Imparcial de España, en la Universidad de Caracas, Venezuela Analítica, por TikTok, viceversa, y un libro. Ha tenido innumerables reconocimientos y condecoraciones. Así que bueno, con ustedes, el doctor Santiago Garavito. Bueno, muchas gracias por la invitación. En aras del tiempo, quiero verme rápidamente en la temática que con ustedes se imagina bastante amplia. Yo le estaba recordando al profesor Escudero que el canciller histórico Barón de Talleyrand de Francia le escribió una vez a su hermana diciéndole, perdona, pero no he tenido tiempo de escribirte corto. Y le escribió una carta de 10 páginas, precisamente porque es más complejo decir lo que uno quiere decir o necesita decir en poco tiempo. Así que preferí escribir el tema. Robert Gates, ex secretario de la Defensa de los Estados Unidos, nombrado por Bush hijo y ratificado por Obama y director de la CIA con Bush padre, en un reciente artículo en el Washington Post afirmó que la invasión de Putin en Ucrania había acabado para los norteamericanos sus 30 años de vacaciones de la historia. En realidad, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y su imperio, se iniciaron las vacaciones de la historia para todos. Parecía que la democracia y la economía de mercado habían demostrado su superioridad y era solo cuestión de tiempo para que todos los países del mundo se encaminaran por el camino de la razón y el progreso. Francis Fukuyama anunciaba el fin de la historia y las relaciones internacionales se reducirían básicamente a resolver los problemas económicos y comerciales.
Pero en la historia hay ciclos, como nos anticipó hace casi un par de siglos el gran napolitano Giambattista Vico, con sus corsi e ricorsi de la historia. En efecto, la guerra de Putin, conjuntamente con el agresivo revisionismo geopolítico de China, han acabado con la era postguerra fría y puesto en crisis el orden global surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, una potencia nuclear y uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, trata de cambiar las fronteras en Europa a través de la fuerza militar, violando burdamente la Carta de las Naciones Unidas y creando las condiciones para una crisis económica y social a nivel global. En la historia siempre han sido la grande potencia los actores que han ordenado el sistema internacional. Durante buena parte de los 30 años post-Guerra Fría, los Estados Unidos eran la única hiperpotencia, como decía el canciller francés de hace algunos años, con preeminencia en todas las dimensiones del poder, militar, económico, tecnológico, ideológico y cultural. Pero el breve momento unipolar y la Pax Americana se acabaron. La balanza del poder mundial ha cambiado. Con el auge de China, el resurgimiento de Rusia y en menor medida el crecimiento de la India, ya estamos en un mundo multipolar. El sistema multipolar, a diferencia del bipolar que vivimos en la Guerra Fría, es más inestable y peligroso. En 1994, los Estados Unidos y sus aliados representaban el 70% del PNB global y del gasto militar. Ya en el 2015 era alrededor del 60% y se ha reducido aún más. Rusia ya no es la Unión Soviética, superpotencia mundial con 327 millones de habitantes. Ahora solo cuenta con alrededor de 147 y con una economía inferior a la de Italia. Pero en la última década ha doblado su gasto militar y sigue siendo una temible potencia nuclear. China ha crecido exponencialmente entre 1994 y el 2015, pasando del 3.3% del PNB global al 11.8% y del 2.2% del gasto militar mundial al 12.2%. La historia nos enseña que cambios relevantes en la balanza de poder mundial crean las condiciones para que la potencia favorecida por esos cambios busquen revisar el orden geopolítico existente. En los años 30 del siglo pasado, el revisionismo geopolítico de Alemania, Japón e Italia crearon las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la era de la paz estable entre la grande potencia que caracterizó el orden internacional post-Guerra Fría feneció. Las relaciones entre la grande potencia cada vez más están definidas por la rivalidad y el conflicto. Con el retorno de la historia regresan con fuerza la geopolítica y la esfera de influencia. La irresponsable y trágica invasión de Putin están creando las bases de un nuevo sistema internacional. Regresa la alianza ruso-china del año 1949, ahora invertida. El dragón supera enormemente al oso. Curiosamente, esa alianza, apenas creada en 1950, fomentó la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Pero el agresivo revisionismo geopolítico ruso-chino ha creado las condiciones para el refortalecimiento de la alianza occidental y en particular de la OTAN, con el acercamiento de Suecia y Finlandia, como ustedes saben, tradicionalmente países neutrales. Además, y esto es muy importante, Japón y Alemania, pacifistas radicales durante toda la segunda posguerra, están encabezando el rearme de Occidente. Frente a la agresividad norcoreana, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, recientemente ha mencionado la posibilidad de Corea del Sur disponga de su propio arsenal nuclear, algo impensable hasta hace muy poco. Inicia una nueva diferente guerra fría. Hay que subrayar que el nuevo enfrentamiento es muy distinto del pasado. Los Estados Unidos y Occidente por una parte y la Unión Soviética y sus satélites, desde el punto de vista económico, eran dos mundos distintos, con muy escasas relaciones entre ellos.
Además, representaban dos modelos socioeconómicos opuestos: la economía de mercado occidental y el colectivismo estatista. En lo ideológico se enfrentaban la democracia liberal y el comunismo. Ahora las economías de las grandes potencias son todas economías de mercado con sus diferentes matices. Capitalismo de Estado chino, capitalismo cleptocrático de amigotes en Rusia. ¿Les suena algo familiar? Economía de mercado con más o menos presencia del Estado en Occidente. Pero sobre todo, Estados Unidos, Rusia y China forman parte de una sola economía global interdependiente. Una de las ventajas principales que tuvo Estados Unidos para ganar la Guerra Fría fue la fortaleza de su alianza. La guerra de Ucrania tuvo como primer efecto el fuerte relanzamiento de una, hasta ese momento, alicaída OTAN. En el Indo-Pacífico resurge el grupo Quad, integrado por Estados Unidos, Japón, Australia y la India, muy importante. La cooperación militar del AUKUS, de la alianza AUKUS entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, sin olvidar la alianza del ANZUS, que incluye también a Nueva Zelanda. Los Estados Unidos también ganaron la Guerra Fría por su superior capacidad tecnológica, que creó las condiciones para su superioridad militar. Por tanto, podemos anticipar un relevante aumento en Estados Unidos del gasto militar, que ya está pasando, y en la investigación tecnológica. Obviamente, esto requiere de una economía creciente y pujante. En efecto, la URSS perdió la Guerra Fría en buena parte por el fracaso de su modelo económico colectivista. La competencia con el capitalismo de Estado chino será mucho más compleja y difícil. Los Estados Unidos también ganaron la Guerra Fría proyectando los valores de la democracia liberal frente al totalitarismo comunista. La gran fortaleza de Estados Unidos, repito, está en sus alianzas internacionales. Su debilidad está en la extrema polarización política interna. Por cierto, la buena noticia al respecto es el resultado de las recientes elecciones de medio periodo, donde se debilitó el trumpismo radical en el Partido Republicano. Las autocracias están tratando de aprovechar la vulnerabilidad de las sociedades abiertas para debilitar las democracias, sobre todo a través de la nueva tecnología de comunicación por Internet. Por tanto, la democracia debe presentar de nuevo con fuerza la batalla ideológica y comunicacional entre democracia y autocracia. En su nuevo y excelente libro, La revancha de los poderosos, Moisés Naim nos advierte que las sociedades libres se enfrentan a una nueva y maligna forma de poder. Una casta de políticos que tiene una nueva fórmula para llegar y permanecer en el poder. Para Naim, la fórmula se resume en las 3 P's, la que llaman las 3 P's: populismo, polarización y posverdad. Los autócratas 3 P's, nos dice Naim, y cito, son dirigentes políticos que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas y luego se proponen desmantelar los contrapesos al poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad. Termina la cita. El populismo y la polarización tienen una larga historia y han sido estudiados ampliamente. La posverdad es un ataque frontal contra el sentido de la realidad y es difícil diferenciarla de la simple mentira. La posverdad en el contexto de la democracia constituye un fenómeno nuevo y aterrador. Los políticos siempre han mentido. La posverdad se diferencia de la simple mentira a través del uso estratégico de la confusión. La posverdad no consiste en propagar mentiras, sino en destruir la posibilidad de que se pueda decir la verdad en la vida pública. La posverdad hace que nuestro sentido de la realidad se tambalee. La última frase es de Moisés. En el diccionario se define posverdad como la desaparición de los criterios objetivos comunes sobre la verdad. La línea divisoria entre los hechos y el conocimiento por un lado y las creencias y las opiniones por otros se desvanece. Los autócratas 3P pueden ser o decirse de izquierda como Chávez, Maduro y Ortega, o de derecha como Bolsonaro, Putin y Duterte. Pero todos han entendido que la explosión de la información y los medios en el Internet o no
ha creado enormes oportunidades para la manipulación, el engaño y el control. Ya no necesitan una censura total. Se recurre en cambio a una incesante tormenta de información que destruye la capacidad crítica del ciudadano. Además, los algoritmos permiten enviar automáticamente mensajes basados en las creencias, preferencias y prejuicios del receptor, lo cual multiplica y refuerza la repercusión de los mensajes. En el pasado, la autoridad y el prestigio de los grandes medios internacionales, como The Economist, el New York Times, el Wall Street Journal, el Times de Londres, Le Monde, Corriere della Sera, El País, Der Spiegel, permitía filtrar las noticias más absurdas, irracionales y extremistas. Y además había un acuerdo básico sobre los hechos. La diferencia entre los medios se manifestaban en la interpretación de esos hechos y en las notas de opinión. En la actualidad, en cambio, la explosión de los medios alternativos en las redes sociales y los algoritmos han creado las condiciones para que no haya una realidad compartida y para que las noticias y los mensajes que alimentan la violencia, el odio y las más absurdas teorías de la conspiración se propaguen mundialmente. Los autócratas 3P han aprendido a utilizar a su favor esta arquitectura informativa. El caso más conocido de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, pero la desinformación deliberada en la red es ya un fenómeno habitual entre los políticos a nivel mundial. La nueva tecnología de la ultrafalsificación, que permite sustituir una foto o un vídeo con alguien con la imagen de otra persona, es un nuevo terrible instrumento de desinformación. Para los autócratas 3P, inventarse la realidad es un instrumento más del arte de gobernar. Frente a esta nueva Guerra Fría, una buena parte del llamado sur global ha asumido una posición de neutralidad pragmática, que se refleja en las numerosas abstenciones en la Asamblea de la ONU cuando se trata de la invasión rusa a Ucrania. Muchos también quieren aprovechar el descuento en el precio del petróleo ruso, como decía Luis, y no quieren tomar partido en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. En efecto, también en América Latina, algunos sectores académicos y políticos consideran que América Latina, dada la relevante y creciente presencia de la región o en la región de la China, que se ha convertido, por cierto, en el mayor socio comercial de Sudamérica, no de Centroamérica y México, pero sí de toda Sudamérica, debe aprovechar el nuevo sistema multipolar y optar por lo que ellos llaman un no alineamiento activo frente al enfrentamiento chino-norteamericano. En cambio, el apoyo irrestricto de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la brutal invasión militar rusa en Ucrania, que viola, por cierto, repito claramente la Carta de la ONU, ridiculiza su narrativa antiimperialista y su defensa retórica de la soberanía absoluta de los estados y el principio de autodeterminación de un pueblo. Con la llegada al poder de los gobiernos de izquierda, México, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Colombia y el reciente retorno de Lula en Brasil, se habla de una nueva ola rosada en América Latina, similar a la de los inicios de los años 2000. En buena parte, en realidad, se trata de una ola en contra de los gobiernos de turno, abrumados y afectados, entre otras cosas, por la crisis socioeconómica desatada por la pandemia y su propia carencia. En efecto, en Uruguay también ganó la oposición, esta vez de centro-derecha, frente al gobierno del Frente Amplio de izquierda. En Perú, Castillo se tumbó solito, entre comillas. Y ya en Argentina han aumentado las posibilidades de una victoria de la oposición en el 2024. Si hubiese elecciones libres y transparentes en Cuba, Nicaragua y Venezuela, muy probablemente también habría cambio de gobierno. Respecto al régimen de Maduro, parece evidente que el ambiente regional ha cambiado a su favor. Sin embargo, en comparación con la anterior ola rosada del inicio de los 2000, hay relevantes diferencias. En ese entonces, todos los gobiernos de la región
se beneficiaban del elevado precio de las materias primas. La solidaria, entre comillas, chequera petrolera de Venezuela era muy abundante. Además, Maduro no tiene ni la legitimidad ni la popularidad que Chávez tenía en sus inicios. En particular, Boric, pero también Petro, han manifestado críticas al régimen de Maduro en relación a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Por eso han sido calificados de izquierda cobarde por el propio Maduro. En cuanto a los Estados Unidos, se subraya mucho el relativo deshielo en materia petrolera con la muy limitada licencia Chevron. Ustedes saben, es muy limitada en cantidades y para qué es. O sea, básicamente va a pagar la deuda que tiene Venezuela con Chevron. Sin embargo, con una Cámara de Representantes republicana y con el halcón Bob Menéndez, demócrata, en la poderosa presidencia de la Comisión de Política Exterior del Senado, no veo realmente mayores avances bilaterales al respecto. La reunión de Macron, Petro y Fernández en París, con los jefes negociadores del régimen y la oposición venezolana, así como la visita del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a Petro y Lula, en las cuales se planteó la situación venezolana, y el comunicado conjunto de los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido en apoyo a las negociaciones en México y a unas elecciones libres, transparentes e internacionalmente observables, parece evidenciar que la comunidad democrática internacional está presionando a Fernández y en particular a Petro y Lula de aprovechar su cercanía a Maduro para lograr que acepte una salida democrática negociada a la crisis venezolana, que con la emigración de más de 7 millones de personas está afectando a buena parte del continente. Petro, por la situación económica débil y la relación especial de Colombia, particularmente sus fuerzas armadas con los Estados Unidos, y Lula, también por su debilidad económica, la minoría en el Congreso y su dependencia de los aliados moderados, como el vicepresidente Alckmin, me parece que van a buscar buenas negociaciones, relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Todo esto obviamente no significa que las negociaciones en México concluyan fácilmente con una salida democrática. Sin embargo, considero evidente que la comunidad democrática está de nuevo actuando para buscarla y que la ola rosada no necesariamente favorece totalmente al régimen de Maduro. Para terminar, tengo que mencionar algo en relación a nuestra reclamación del territorio Esequibo. Como ustedes saben, la Corte Internacional de Justicia ha decidido en contra de la posición venezolana, que no solo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del laudo arbitral de 1899, algo que Venezuela siempre se había opuesto. La pregunta que deberían hacerse los venezolanos es cómo es posible que 2 secretarios generales, no uno, 2, y el último buen oficial, Nylander, el juego, Nylander, hayan todos ellos decidido por la opción que Guyana siempre había preferido desde 1966, o sea, de la firma del Acuerdo de Ginebra, y a la cual Venezuela siempre se dio opuesto. Esa es la pregunta que deberían hacerse los venezolanos. No tengo tiempo para analizarlo, pero debo decir que mucho se debió básicamente a la irresponsabilidad del actual gobierno desde en los últimos 20 años. Después de unos meses de indecisión en cuanto a participar o no en el proceso, el gobierno venezolano presentó un recurso de inadmisibilidad de la demanda de Guyana, con lo cual aceptó participar en el proceso. Ahora la Corte debe decidir si acepta o no los argumentos de Venezuela, y le digo que es muy probable que lo haga. Pero por ahora se suspendió el correr del año a disposición de Venezuela para presentar su contramedida. Se ganaron unos meses de tiempo. Ojalá se utilicen provechosamente. Sin embargo, no hay buenos indicios al respecto. Recientemente, Guyana y Venezuela presentaron sus argumentos ante la Corte en La Haya en relación al recurso de inadmisibilidad, y una relativamente pequeña delegación guyanesa estaba acompañada por un equipo de asesores de altísimo prestigio a nivel académico en materia de derecho internacional. La delegación venezolana, en cambio, muy numerosa,
pero con una asesoría internacional más débil y muchos asesores de habla española y casi ninguno de lengua inglesa. Como ustedes saben, en la Corte Internacional de Justicia los idiomas oficiales son solo el inglés y el francés. Los agentes del Estado venezolano, por cierto, son un historiador, una respetable profesora de Derecho Penal y un diplomático de carrera. Me parece que falta el experto en Derecho Internacional. De todas maneras, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, doctor. Bueno, primero agradecerle a todos los presentes estar aquí con nosotros en esta disertación. Agradecerle a la Católica, a su rector, el padre Ugalde, que se encuentra con nosotros, al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, por hacerme la invitación a compartir un rato con ustedes y pues también ser parte de escuchar a estos maravillosos ponentes que tenemos el día de hoy. Agradecer a la Conrad Adenauer por hacer posible esto también. En primer lugar, para la apertura de este foro de perspectivas 2023, tenemos como ponente a Ramón José Medina en perspectiva política, vicepresidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, abogado egresado de la Católica en 1975, con estudios de posgrado de Derecho Mercantil en la Universidad Central de Venezuela hasta 1979, exconsultor de Torres Plaza Arajo, centrado en el ejercicio profesional en las áreas de Derecho Tributario, Mercantil, Bancario, Financiero, así como en áreas de petróleo y minería. Es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de hidrocarburos, gas y minería. Ha sido parlamentario en 4 periodos, miembro de las comisiones de Finanzas, Economía, Energía y Minas, de la cual fue presidente, y también de la Comisión Especial para el Estudio de las Empresas Básicas de Guayana. Representante de Venezuela en el Centro Europeo para la Cooperación Internacional, consultor jurídico, director general del Ministerio Común, diputado a la Asamblea Nacional del 2000 al 2005 y miembro de las comisiones de Finanzas, Política Exterior, Energía y Minas de la Asamblea Nacional para ese periodo. Fue secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de Unidad Democrática. Actualmente es vicepresidente de este instituto. Con ustedes, Ramón José Medina. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos por la asistencia. Voy a permitirme hacer un bosquejo leído de la situación como la vemos, porque como bien lo planteaba Ramón Guillermo, en esta situación de grave crisis social, política y económica y en incertidumbre que vivimos, debemos aplicar una visión tratar de ser muy objetivo en relación a lo que tenemos por delante, hacer predicciones en esta época, sobre todo en el campo político, con la conflictividad con la que nos hemos desenvuelto en los últimos años, pues es bastante complicado. Venezuela vive una excepcional crisis social, económica y política, un colapso de magnitudes inconmensurables que pareciera caldo cultivo para un cambio político y así iniciar un proceso de transición democrática cuyas características son difíciles de anticipar. Sin embargo, uno de los factores que ha impedido o demorado el inicio de este cambio político y que sin duda ha impedido a la fuerza democrática capitalizar el descontento ciudadano es la falta de unidad de los grupos políticos opositores y en especial la llamada plataforma unitaria, que sigue siendo la referencia política y electoral más importante. La transición no es un proyecto compartido. En la medida en que las garantías electorales y el Estado de Derecho fueron desmantelados por el régimen de Nicolás Maduro, cada vez más indispuesto a entregar el poder por la vía electoral y constitucional, la unidad fue perdiendo su principal centro de gravitación, que hasta ese momento había sido la gran alianza electoral opositora. Ante esta realidad, la pregunta central de todos los partidos comenzó a centrarse en la efectividad de las distintas alternativas para precipitar un quiebre en la coalición oficialista que permitiese restaurar la democracia venezolana. La ausencia de una Secretaría Ejecutiva centralizada ha incrementado excesivamente los costos de coordinación entre los distintos actores políticos. Su inexistencia ha hecho extremadamente difícil articular acuerdos políticos en el seno de la oposición y aún más importante, que ha obstaculizado su capacidad para hacerlos efectivos. La falta de obtención de los acuerdos ha incrementado la desconfianza entre los actores políticos. Los niveles de desconfianza son resultado no solo de divergencias en torno a la modalidad de la transición política,
del país, sino también el hecho de que los acuerdos formales que se han realizado en los últimos años, en su mayoría no han sido cumplidos. El poder de veto que se ha concebido para garantizar la unidad también la perturba. El poder de veto ha excedido el ámbito de la esfera estratégica de la conducción política y se ha aplicado a decisiones operativas. Como resultado de esta desviación, el uso de este poder ha terminado por dificultar la implementación de los acuerdos. Ante la imposibilidad de ejecutarlo, la culpa es imputado a quien supuestamente ejerció el derecho a veto, lo cual termina aumentando los niveles de confianza mutua entre los distintos actores. El debate sobre la ruta para llegar a la transición, si es a través de mecanismos electorales o más bien de protesta o de negociación, e incluso la importancia de la presión internacional, ha terminado por erosionar artificialmente la presunción de buena voluntad en el seno de la oposición. La existencia de otras plataformas de oposición no es solo una perturbación para un amplio movimiento unitario, sino que puede ejercer un atractivo para los distintos partidos al interior de la plataforma unitaria para buscar acercamientos individuales con uno u con otro. Es medular renovar la voluntad unitaria. Esto supone que fuera del ámbito de las cuestiones estratégicas fundamentales existe una firme disposición a aceptar que la marcha de la política unitaria es la que determina el colectivo y no cada partido individual. Si no llegamos todos, no llega nadie. Y para llegar todos, no cabe competir en el control individual de la transición ni de la plataforma unitaria, sino que es impostergable definir una estrategia común en relación a la transición. El objeto principal debe ser la negociación, una negociación entre los que conforman la plataforma unitaria y la negociación que se está adelantando en México. Yo creo que en las perspectivas tenemos entonces para este año, digamos con alguna esperanza, la posibilidad de que lleguemos a feliz término con el proceso de primaria para la selección de un candidato en el cual todos podamos estar de acuerdo. Por lo cual, esa iniciativa que se ha iniciado a través de la conformación de la Comisión Electoral y teniendo en cuenta las experiencias del 2010 y del 2012, lo más importante a mi juicio es que esa comisión abra a la participación de todos los sectores de oposición la posibilidad de participar en esa primaria, que por demás tenga el soporte de todos los partidos que la conforman y que además es una exigencia para la plataforma aumentar los partícipes de partidos de la oposición. Es decir, no quedarse en los que fueron originalmente después del año 15, los que quedaron en la llamada Mesa de Unidad Democrática, que fueron apenas 4 partidos. Hay que recordar que nosotros tuvimos un triunfo importante en las elecciones electorales, las elecciones parlamentarias del 2015, al punto que llegamos a obtener una mayoría calificada en el seno de la Asamblea Nacional, que decayó por una acción intentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, que declaró nulas las elecciones en Amazonas. Eso les hizo perder la mayoría calificada, pero no la mayoría de la Asamblea. Pero yo soy de los que cree que se desperdició esa oportunidad, que no tuvimos el tino de llevarla a feliz término, sino que empezaron los conflictos. Las primeras decisiones fue reducir la mesa solo a los 4 partidos más importantes en votación. Se desconoció incluso partidos que tenían presencia en la Asamblea en ese tiempo. Se decidió que las decisiones se tomarían por unanimidad, lo cual en política es complicado. Si usted nos decía el doctor Carvani en el curso de formación, que en política las decisiones se toman por mayoría y se ejecutan por unanimidad. Y creo que desperdiciamos ese triunfo. Vino aquel proceso de conflictividad con el gobierno, con las Fuerzas Armadas, y posteriormente vino la decisión del desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y ahí quedamos en un limbo jurídico. Se siguió prácticamente trabajando sobre la ineficacia desde el punto de vista jurídico, que políticamente coexistían 2 asambleas. Había la posibilidad todavía de que en algún sentido pudiéramos tener legislación atribuida a la asamblea legítima, pero eso en el año 19 tuvo una ruptura en el sentido de que vino la decisión
de Voluntad Popular y de Juan Guaidó, que era entonces recién designado presidente de la Asamblea Nacional, de la llamada legítima, en que se decidió, en base a una interpretación bastante laxa, en juicio del artículo 233 de la Constitución, en constituir lo que se llamaron el gobierno interino, la Asamblea Legítima, y el transcurso de ese proceso que al principio tan solo no había sido convenido en la plataforma unitaria, tuvo el respaldo de 56 países, que le dio entonces entidad desde el punto de vista político, que espero que también en el tiempo se fue disminuyendo. Y lo que mal empezó terminó peor ahora con la decisión recién tomada por la Asamblea para dar por finalizado el gobierno interino. En ese ámbito de conflictividad y de enfrentamiento que hay dentro de la base unitaria, nos encontramos hoy. Y entonces ante eso yo creo que lo único que nos queda como perspectiva favorable es la posibilidad de que retomen con responsabilidad los líderes de la plataforma unitaria el camino de la unidad, fortalecer de nuevas instancias, ampliar de nuevas instancias a niveles de lo que tuvimos antes del 2015 y por lo cual obtuvimos ese triunfo, porque cabe destacar que nosotros siempre desde el año 2009, a pesar de los errores que hemos cometido y seguimos cometiendo, lo cierto es que cada vez que hemos participado en elecciones nos ha ido mejor que en las circunstancias anteriores y además nos ha ido mejor que los caminos de hecho que se han tomado en algunas circunstancias. En estos tiempos, bueno, hay que recordar los golpes de abril, el problema de Nerón, el tema ¿cómo se llama? El supuesto intento de homicidio del presidente y todos aquellos problemas que se surgieron. En ese ámbito, o hacemos eso o verdaderamente no tenemos posibilidades en el 24 de obtener un triunfo y de poder salir de este gobierno. Y lo segundo es precisamente fortalecer el proceso de las primarias, fortalecer además el sustento de la comisión, una comisión muy bien integrada, que necesita apoyo, que hasta ahora no ha tenido el apoyo suficiente, y lo digo porque yo participé en las dos anteriores comisiones que se dieron tanto en el 10 como en el 12, y en esa época nosotros teníamos un total apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, partíamos de la unidad. El gran reto que tiene esta comisión es que parte de una situación de descalabro dentro de la unidad, y pareciera que algunos creen que por esa vía se logra la unidad. No, la unidad hay que lograrla desde ya para que tenga verdaderamente, a mi juicio, soporte y éxito el proceso de la primaria. Así que yo veo, digamos que nuboso el año 23 en términos políticos si no se asumen estas características y estas conductas que se dan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor ha expresado que debe retirarse. Como bien es sabido, la Universidad Católica Andrés Bello viene desarrollando desde el año 2014 el proyecto ENCOVID, a través del cual hemos realizado una encuesta sobre las condiciones de vida de la población venezolana, la cual nos ha permitido ir monitoreando el impacto de la crisis sobre la situación social de la población. Para esta última edición de la ENCOVID, que se hizo entre julio y agosto del año pasado, pues tuvimos un recorte importante del financiamiento y eso nos llevó a reducir el alcance del estudio en términos del tamaño de la muestra y de los temas a investigar, pero no quisimos renunciar a la posibilidad de contar con esta fuente de información, en vista de que no tenemos acceso a las fuentes de información oficial, si es que existen. Por lo tanto, era importante que nos arropáramos hasta donde la cobija llegaba y mantener el seguimiento de la situación social, toda vez que transcurría el tercer año desde que se decretó la pandemia y había que considerar además que durante el segundo semestre, como ya se ha señalado
esta mañana, el país comenzó a dar algunas señales de recuperación económica, al igual que durante el primer semestre del 2022. De manera que era importante para nosotros ver cuál estaba resultando el impacto de esa recuperación en el nivel de la actividad económica sobre la recuperación del nivel de participación en la fuerza de trabajo, la recuperación de los ingresos laborales, la situación de la pobreza monetaria y multidimensional, la cobertura educativa, entre otros aspectos. Dado que dispongo de poco tiempo, me voy a concentrar en 4 temas. Me voy a concentrar en 4 temas que tienen que ver con educación, migración, trabajo, pobreza, desigualdad y programas sociales. Cuando tratamos cada uno de esos temas, seguimos observando que las instituciones del Estado están ausentes o siguen siendo débiles en su accionar para promover oportunidades y atender las poblaciones, las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Eso lo vamos a ir viendo al mostrar los resultados con relación a algunos indicadores. Seguimos notando la ausencia de un sistema estadístico que sea la base de los procesos de planificación y asignación y gestión presupuestaria con total transparencia para los ciudadanos. Eso sigue ausente. Y bueno, sabemos que la recuperación de esa institucionalidad perdida es la base para el restablecimiento de la confianza. De manera que comencemos ya de una vez con mostrar algunos resultados con relación al tema educativo. Lo que hemos encontrado a través de la información con la que contamos a lo largo de estas 8 ediciones de COVID es que la cobertura global entre la población de 3 a 24 años pues ha ido descendiendo, se han perdido 10 puntos a lo largo de todo este tiempo en materia de acceso a la educación por parte de la población en ese segmento de edad. Y específicamente entre los últimos 3 años, pues los resultados nos dan cuenta de que tenemos entre el 2020 y el 2022 645,000 estudiantes menos. Una vez que se decretó la pandemia y tuvimos que trabajar en el ámbito educativo a distancia, hemos observado que aún recuperando la modalidad presencial, pues no se ha recuperado la matrícula estudiantil y ha habido continuidad en ese proceso de pérdida de estudiantes. ¿En qué edades el proceso de pérdida de la matrícula ha sido más evidente? Entre los 3 y los 17 años, pero particularmente entre los 3 y 5 años, que es la edad correspondiente a cursar la educación inicial. Tenemos que aproximadamente la mitad de la población en ese rango de edad es la que está siendo beneficiada de ese apresto que permite sentar las bases para un proceso acumulativo de aprendizaje que viene después. La otra mitad, que fundamentalmente está concentrada en los estratos más pobres, pues ya empieza su proceso de formación acumulando ese tipo de desventaja. Se estima que para ese segmento de edad, entre 3 a 17 años, tenemos 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes que para este periodo 2021-2022 permanecieron fuera del sistema. ¿Dónde fue que se registró una leve recuperación? Entre la población de 18 a 24 años, que corresponde a la población que estaría cursando estudios universitarios, la cual venía en este proceso de crisis perdiendo oportunidades de acceso en la medida en que la crisis se fue agudizando. Con relación a
inequidades en materia del acceso educativo, encontramos que las oportunidades se han reducido tanto para los hombres como para las mujeres a lo largo de este tiempo. Primero los hombres dejan de estudiar, porque de acuerdo con las estrategias familiares, pues son los primeros que salen de la condición de inactividad para buscar empleo como mecanismo para ayudar a mejorar los ingresos familiares. Pero cuando vemos las razones que se declaran sobre la inasistencia, que uno esperaría que el hecho de trabajar es el principal factor que detona esa salida, encontramos que no es así, que la razón que se alude con mayor frecuencia por adolescentes y jóvenes tiene que ver con el hecho de no querer seguir estudiando o no considerarlo importante. Y lo que hemos hipotetizado al respecto es que la oferta educativa luce poco atractiva para una gran parte de la población en esos tramos de edades. En el caso del bachillerato, la principal oferta que existe, o quizás la única, es formarlos para entrar a la universidad, es el pasaporte para entrar a la universidad. Y no todos, y además un plan de estudios que está desactualizado, que se ha mantenido por más de 50 años enseñándose prácticamente las mismas cosas, de manera que estar en las diferentes ediciones de ENCOVID se presenta como la principal razón por la que se deja de estudiar. En medio de estas señales que hay de recuperación económica, pues vemos que hay una mejora de la inscripción, de la matrícula en los planteles privados, principalmente por la inscripción en las universidades. Cuando preguntamos en el hogar sobre las necesidades que hay para acompañar el proceso de aprendizaje, pues las principales demandas declaradas de los hogares es la necesidad de contar con servicios y eso pasa por igual por hogares pobres y no pobres, lo mismo que la necesidad de disponer de dispositivos para poder acompañar el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Con relación a la orientación de las tareas y la interacción con personal de los establecimientos educativos, pues la frecuencia de ese tipo de requerimientos es menor. Las madres siguen siendo el principal soporte en el acompañamiento del proceso de aprendizaje desde el hogar, pero para este año 2022, que muchas de ellas se reincorporan a la actividad económica, pues aparecen los abuelos, tratando de cubrir ese requerimiento dentro de los hogares. Con relación al programa de alimentación, pues con la última encuesta observamos que hay una recuperación de la cobertura del PAE a los niveles que teníamos según la ENCOVID 2019-2020. Se estima que hay 4,2 millones de escolarizados que están reportando que el PAE funciona en su escuela, pero cuando vemos el nivel de funcionamiento y la focalización del programa, observamos que tiene deficiencias importantes. En el caso de los niños y niñas y adolescentes que pertenecen a hogares en situación de pobreza extrema, que significa que en esos hogares no se perciben los ingresos suficientes para cubrir necesidades alimentarias, tenemos que hay una cuarta parte de esa población que no se beneficia del programa de alimentación escolar en el establecimiento donde estudia. Y cuando observamos con cuál es la frecuencia con la que se ofrece ese beneficio para este grupo de población, justamente más de la mitad no lo recibe todos los días, solo algunos días o casi nunca. Otro de los indicadores sobre los cuales nosotros llevamos cuenta a través de las diferentes ENCOVID, porque además es uno de los indicadores que se toma en consideración a la hora de
de calcular la pobreza multidimensional es el rezago escolar. Hemos observado que el rezago escolar para el año 2022 disminuyó. Y eso, bueno, uno lo podría ver como una buena noticia. Pero cuando uno trata de examinar un poco más qué es lo que hay detrás de ese resultado, lo que ha ocurrido es que esa población que estaba en rezago leve o severo en el año 2021 ha quedado desescolarizada en el año 2022 y por eso es que no está pesando sobre el resultado de las categorías de rezago leve o severo. Si no contamos con una política educativa y social que permita mitigar los efectos que la pandemia produjo sobre la interrupción de las trayectorias educativas de las poblaciones más vulnerables. Va a ser muy difícil que estas familias en estas condiciones, con las limitaciones de los recursos que tienen a su alcance, puedan recuperar y superar los efectos negativos que la educación a distancia y que la desvinculación del ambiente escolar produjo sobre niños, niñas y adolescentes. Eso significa que sí, sin una acción decisiva del Estado, pues esas ventajas seguirán acumulándose en la adquisición de competencias para el desarrollo de los aprendizajes. No hay una fuerte iniciativa a favor de la retención y reincorporación escolar que considere medidas que sea integral, que considere medidas de reforzamiento pedagógico, alimentación, transporte, con la meta de incorporar ese 1,5 millones de niñas, niñas y adolescentes desescolarizados a quienes se les está vulnerando el ejercicio de su derecho a recibir una educación, y no cualquier educación, una educación de calidad, una escuela integral donde se desarrollen la mayor parte de los aprendizajes, que no tenga que la familia ser ese soporte para que se complementen las actividades educativas que tienen que entonces efectuarse en el hogar porque la jornada educativa no es completa. Todo ello favorece la reproducción de las inequidades, sobre todo tomando en cuenta las disparidades que hay en el acceso a las nuevas tecnologías y el hecho de que el clima educativo del hogar sea inapropiado. Con relación a la migración, pues bueno, sabemos que más de 5 millones de personas salieron de Venezuela a partir del año 2015. Eso da cuenta de más de 6 millones de venezolanos que están repartidos en el mundo. Nosotros a través del ENCOVI venimos monitoreando el perfil de esa migración reciente y el perfil de los hogares que reportan esos migrantes. Las distintas ediciones de ENCOVI nos están dando cuenta de un predominio de los hombres en la composición de la población que se ha ido en los últimos 5 años fuera del país. Al principio la población inmigrada se mostraba más joven, casi la mitad de la población tenía entre 15 y 29 años, pero progresivamente se han ido incorporando jóvenes entre 30 y 49 años y en este momento ellos son los que tienen el mayor peso. Con relación a la causa por la que la población ha dejado el país, pues principalmente es por la búsqueda de trabajo, la necesidad de encontrar empleo en otro país, pero ha ido ganando importancia la reagrupación familiar. Eso también se ve reflejado cuando vemos la composición de ese flujo migratorio con relación al parentesco con el jefe del hogar, porque los hogares son los que nos reportan quiénes de sus miembros se dejaron el país en un periodo de 5 años previos al momento de la entrevista. Y fundamentalmente quienes migran son los hijos del jefe del hogar.
pero también en el último tiempo vamos observando que se van incrementando los nietos, los hermanos y otros parientes. Y como decía, eso tiene que ver con que las familias se están reconfigurando en los principales países de destino, y tiene que ver un poco con los procesos de integración de nuestros migrantes, que en la medida que va transcurriendo el tiempo, eso va avanzando. La migración se transversalizó el espectro social y territorial. Al principio, cuando se intensifica a partir de 2015 el flujo migratorio, principalmente esta población procedía de la Gran Caracas y de las ciudades principales, que son las ciudades más grandes después de Caracas. Pero ya en el último tiempo, una buena parte del flujo migratorio ya proviene de zonas menos urbanizadas y de áreas rurales del país. También en lo que respecta a la educación, hay una variación importante. Los primeros migrantes que salieron fueron personas con alto nivel educativo, casi la mitad había alcanzado la educación universitaria o técnico superior universitario, y eso ha ido cambiando en el tiempo, y los flujos más recientes pues dan cuenta de una mayor proporción de venezolanos que apenas tenían la educación media. Con relación al estatus migratorio, también observamos en esta última medición que ha habido una mejoría. 2 de cada 3 migrantes aparecen con estatus regular, bien sea porque han adquirido la ciudadanía o porque tienen permiso de residencia permanente o tienen un permiso de residencia temporal. Solamente 12% figuran en situación irregular debido a la falta de documentos o al vencimiento de los mismos. Y hay un 17%, porque esta información no la reportan en el hogar, hay un 17% de casos donde la familia no conoce cuál es ese estatus. Con relación a las remesas, que hemos venido observando que ha sido un factor importante para reactivar el consumo en los hogares que se pueden beneficiar de este tipo de ayuda, encontramos que para la última medición pues se redujo a 49% quienes envían ayudas a su hogar de origen. Se redujo también la periodicidad con la que se envían esas ayudas. Pues en general, con relación al tema migratorio, pensamos que se necesitan mayores esfuerzos para dimensionar y caracterizar a la población venezolana en los principales países de destino. Se habla ya de que la población supera los 7 millones. Creemos que de parte del gobierno nacional debe haber mayores esfuerzos para contabilizar la población que se ha ido y para dar a conocer, también dar acceso a esas cifras. Se está dando una suerte de circularidad de los movimientos migratorios, gente que está entrando para percibir un poco cómo es qué oportunidades se abren con esas señales de recuperación que se leen desde afuera. Y termina volviendo a regresar, si no al país donde estaba, a otro país, de manera que hay una circularidad allí que es difícil de cuantificar. No vislumbramos que haya un retorno masivo. Creemos que todavía no están dadas las condiciones en Venezuela para recibir de vuelta esa oleada millonaria de ciudadanos que vimos cruzando la frontera durante los años 2017, 2018 y 2019. Y el tiempo pues va actuando a favor de procesos de integración, teniendo en cuenta que ya se van iniciando procesos de formación de familia en los lugares de destino. Recordemos que hablamos de una población muy joven que fue la pionera de este proceso, de este éxodo enorme de población venezolana, y luego también, bueno, se están dando los procesos de reagrupación familiar. Con relación al empleo, pues
situación de reactivación de la economía ha contribuido a recuperar el nivel de participación de la fuerza de trabajo desde el nivel que teníamos antes de la crisis de movilidad, antes de la pandemia, a ese nivel. Esa recuperación se debe sobre todo a la reincorporación de las mujeres al mercado laboral, porque ellas son las que aumentaron más su nivel de actividad. Los hombres pasan de 66 a 64%, incluso decrecen un poquito, mientras que las mujeres subieron de 34 a 39%. ¿Cuáles son los sectores productivos que absorbieron ese incremento de la población ocupada, de la población que encontró empleo? Pues el sector transporte en primer lugar, la administración pública que reactivó algunas de las actividades que están bajo su ejercicio, las instituciones financieras y en menor medida la manufactura. ¿Qué cambios observamos en la ocupación? Pues una reducción de la informalidad. Vemos cómo hay una movilización de los trabajadores por cuenta propia hacia el sector público o hacia el sector privado en condición de asalariados, de empleados u obreros. Las remuneraciones promedio, según la categoría ocupacional, pues muestran una... ¿Aló? Bueno, voy cerrando pues. Ya me dicen que se me fue el tiempo. Yo estoy embalada y no estaba viendo el cronómetro que puse aquí. Pues bueno, llego hasta aquí. Me quedaba por terminar de ver la situación de pobreza y los programas sociales. Dígalo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Por favor, si me informan. Pero que no tengo yo cómo escribir, tiene que ser... ¿A qué le hable? ¿Qué hacemos? Que termine con pobreza. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, están sugiriendo aquí que termine la intervención, que parece importante, nos parece importante el tema de la pobreza. Ok. Y con eso sí. Bueno, con relación a la pobreza, nosotros recogemos información para medir la pobreza a través de las distintas metodologías. Presentamos acá los resultados que tienen que ver con la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria. En este contexto de recuperación incipiente de nuestra actividad económica, pues ha habido un impacto sobre los ingresos y eso se ha visto reflejado en los niveles de pobreza multidimensional, la cual se redujo entre el 2021 y el 2022 de 65 a 50%, o sea, una reducción de casi 15 puntos. Es la primera vez desde el 2014 que observamos una reducción de la pobreza. La pobreza multidimensional se mide considerando 5 dimensiones y acá lo que estamos representando es el peso que tiene cada dimensión en la cuantificación de la pobreza. Y lo que puede verse es cómo la contribución de los ingresos a la determinación de la pobreza, pues justamente
fue cayendo entre el 2020 y el 2022. ¿Qué dimensiones fueron aumentando? Pues bueno, el deterioro de la situación educativa y los deterioros que estamos observando en las condiciones de la vivienda y en la provisión de servicios públicos. Con relación a la pobreza monetaria, también, como era de esperar, se ve reflejada en el porcentaje de hogares en situación de pobreza. Hay un 53% en pobreza extrema, que significan hogares, como decía antes, cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer necesidades alimentarias. Si bien hemos observado esto en cuanto al nivel de pobreza, también vale decir que la desigualdad ha aumentado. Esos beneficios que son percibidos por los hogares a donde está permeando estas señales de recuperación económica están concentrados en los hogares más aventajados y no en los quintiles más. Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de número, electa de la Academia de Ciencias Políticas Sociales y es socia principal del escritorio Tinoco Travieso Planchar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Voy a reducir porque sé que estamos ya con el tiempo corto. Básicamente, un poco la idea de hoy es tratar de ver qué se espera para el 2023 en lo que respecta al desempeño de las instituciones del Estado venezolano. Para empezar a revisar el tema, en principio tenemos que ver cuál es la evaluación, dónde estamos en la evaluación de las instituciones del Estado de Derecho en Venezuela. En el último informe del World Justice Project se ubica a Venezuela como el Estado con peor desempeño institucional de los 140 países que evalúa anualmente esta organización. ¿Eso qué nos dice? Nos dice algo que sabemos, que el Estado de Derecho en Venezuela está absolutamente debilitado porque además, por supuesto, los indicadores que nos permiten hacer la evaluación del Estado de Derecho están todos afectados en nuestro país. Empezando por la separación de poderes, como sabemos, venimos de una ausencia de separación de poderes, ramas del poder público que están controladas por el poder ejecutivo, y tenemos otros indicadores que también se ven violentados, como es el principio de legalidad, es decir, el sometimiento de las autoridades a la ley. Cada vez que el particular solicita que la autoridad se someta a la ley, no consigue, digamos, mecanismos judiciales efectivos que controlen a esa autoridad que en un momento determinado está realizando una acción que es importante para el interés del partido de gobierno. Igual sucede con la tutela judicial, la garantía patrimonial. El caso de la tutela judicial es lo mismo cuando el particular afectado en sus derechos busca apoyo judicial. Si esa conducta, si ese apoyo judicial afecta a los intereses del gobierno, pues no se consigue el apoyo del Poder Judicial por estar precisamente controlado por el Poder Ejecutivo. Y en materia de respeto a derechos humanos hay derechos esenciales para una democracia y un Estado de Derecho que en la actualidad se ven violentados y se espera que sigan siendo violentados, como es el de libertad de expresión, como es la propiedad, como es todo lo que es la persecución a la disidencia política, y por supuesto, ya lo decía Anitza, como todos esos derechos sociales, económicos se han afectado en tal medida que, por supuesto, ha habido una migración muy, muy importante de los venezolanos. Ahora, veamos rapidito cuáles son las tendencias de las distintas instituciones o lo que esperamos para este 2023 de las distintas instituciones del Estado venezolano. Lo que respecta al Poder Ejecutivo,
Consideramos que la tendencia se mantiene en persistir el ataque a la libertad de expresión, a los medios de comunicación. El año pasado vimos cómo se seguían cerrando casi 80 emisoras de radio en una política constante de hostigamiento a los medios de comunicación, no acceso a la información pública, falta de transparencia. Se mantiene pues la existencia de los presos políticos, como sabemos, todos estos mecanismos de silenciamiento a la disidencia y a la crítica. También hemos visto y creemos que se va a mantener una cierta flexibilización por parte del Poder Ejecutivo al entorno de la empresa privada. Hemos visto una suspensión general de todo lo que son las expropiaciones, como llamamos directas e indirectas, es decir, no solo las expropiaciones formales, sino también todas esas otras medidas que el gobierno ha utilizado para afectar propiedad. Pues eso pareciera que esa política se ha suspendido. Igualmente hemos visto un relajamiento en todo lo que es la fijación de precios, no solo en la fijación de precios, sino en la fiscalización, en el control por parte de la SUND en este caso, de los precios. De hecho lo vimos en diciembre cuando se intentó una nueva regulación de precios y a los 3 días pues esta fue eliminada. Esperamos por supuesto que se mantenga la flexibilización del régimen cambiario, pero es importante entender que esta flexibilización al entorno de la empresa privada por parte del Poder Ejecutivo responde principalmente a un tema de política, es decir, no está habiendo un cambio de leyes que den mayor seguridad jurídica, mayor permanencia a estas decisiones, sino políticas que pueden ser cambiadas y que podrían eventualmente, en casos particulares, ser cambiadas como mecanismos de amedrentamiento que lo hemos visto en distintas oportunidades. También vemos como tendencia para el Poder Ejecutivo que se mantiene en la búsqueda de la inversión privada. Distintos voceros del Poder Ejecutivo han señalado que la búsqueda de la inversión privada se focaliza en 2 leyes, la ley antibloqueo y la nueva ley de zonas económicas especiales. En el marco de la ley antibloqueo, que salió, como recordarán, hace un par de años, la opacidad que permite la ley antibloqueo pues ha hecho muy difícil conocer esos acuerdos con los que el gobierno ha estado ejecutando la ley antibloqueo, pero se tiene conocimiento de acuerdos y asociaciones estratégicas en que el gobierno ha permitido a la empresa privada administrar empresas que están en posesión del Estado, y se habla pues de plantas químicas, procesadoras de café, silos de grano, azucareras, hoteles. Se ha hablado expresamente de 2 que los trabajadores han comentado, como en el caso de Agropatria y Lácteos Lovantes, que serían empresas que están pasando no en propiedad, pero sí en administración a manos de particulares. El tema de la restitución de los activos expropiados no hemos visto que sea algo importante, si bien conocemos de algunos sectores que han sido contactados para la restitución de activos expropiados. La verdad es que eso ha sido una iniciativa muy tímida. El único caso, digamos, conocido e importante, como sabemos, es el del Sambil La Candelaria. En septiembre se anuncia algo que fue muy llamativo, se anuncia la venta de acciones de empresas públicas en la Bolsa de Valores. Esto podría ser una apertura tímida, una suerte de proceso privatizatorio de algunas empresas del Estado, pero se ha quedado hasta ahora en anuncio. Y por último, pues bueno, la nueva ley de zonas económicas especiales. Recordamos que las zonas económicas especiales no es algo nuevo, está desde una ley del 2014, pero ahora con esta ley pues está más desarrollado y se espera, ya se han anunciado 5 zonas económicas, y el gobierno pues ha hecho un especial énfasis en decir que esos incentivos que van a haber esas zonas pues van a traer inversión. Pues habrá que primero que se dicten los decretos y ver los acuerdos a los que pueda llegar el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? Venimos de un año del Poder Legislativo relativamente flojo, en el sentido de que hubo poca producción legislativa. La Asamblea Nacional solo dictó 21 leyes, sin verdaderas reformas importantes, ninguna ley especialmente importante. Quizás las más importantes o más llamativas fueron la del Tribunal Supremo de Justicia, que redujo el número de magistrados, la del impuesto a las grandes transacciones, que como sabemos trató de obstaculizar, digamos, la dolarización informal de la economía, y esta ley de zonas económicas especiales. Se mantiene, y esperamos que se siga manteniendo, la opacidad absoluta en materia de presupuesto y endeudamiento. No hay acceso a la ley de presupuesto, no hay acceso a la ley de endeudamiento desde hace ya 2017-2018.
A veces uno la podía conseguir en la página web, pero ya ni siquiera allí se puede ver el presupuesto de la nación. ¿Qué se espera para el 2023? Se han anunciado 28 leyes en distintos sectores. Tampoco pareciera de las leyes anunciadas que busquen un cambio importante de fondo del modelo económico. Hay algunas leyes que ellos llaman para apoyar la línea económica. Básicamente allí se ve ley de contrataciones públicas, fomento exportaciones no tradicionales. Hay una que es para la armonización de las potestades estatales y municipales, que pues se espera que sea un poco, digamos, una intromisión como le gusta al Poder Nacional sobre las potestades estatales y municipales. Servicios públicos, ahí hay una propuesta de una ley en materia de agua, servicio eléctrico, poder popular, 4 leyes del poder popular, que la explicación que se ha dado es para que el poder popular se pueda adecuar a esta nueva legislación de zonas económicas especiales y a la ley de emprendimiento. Revolución judicial, no hay gran cosa. Ley de la Escuela Nacional de la Magistratura, ley de la Inspectoría General de Tribunales, pero nada que nos haga tener la ilusión de un cambio real a nivel judicial. Y para el desarrollo humano tampoco vemos en la propuesta ni una ley macro sobre el tema de los trabajadores, leyes muy puntuales sobre trabajadores discapacitados, trabajadores domésticos, etc. Bueno, y por supuesto, más allá de la propuesta legislativa, aparecen leyes que son de interés del partido de gobierno, como la que acaba de salir en primera discusión, ya aprobada, como esta ley contra las ONGs, que tampoco es un proyecto nuevo, pero que había estado engavetado por algún tiempo y en sintonía también un poco con la persecución de la que han sido objeto de las ONGs y los defensores de derechos humanos por parte de este gobierno. A nivel judicial se mantiene la falta de independencia del Poder Judicial. Recordemos que seguimos con una alta provisionalidad a nivel de jueces. El 80% de nuestros jueces son provisorios, sin estabilidad. Los concursos de oposición no se hacen desde el año 2003-2004. Y seguimos, pues, por supuesto, con una mayoría de magistrados afines al gobierno, tanto con nexos familiares como personas que han tenido cargos en el Poder Ejecutivo. La reducción de los magistrados que sucedió a principios del año pasado, que se redujeron de 32 a 20, se planteó como el inicio de una gran transformación del sistema de justicia, lo cual, pues, lamentablemente no ha sucedido. Si bien no ha habido sentencias de la entidad que hemos tenido en otros años, siguen siendo sentencias que sin duda avalan las decisiones del gobierno, sobre todo cuando hay un interés concreto. Como ejemplo, pongo solo 2 casos: la sentencia en el caso de la ONAPRE, en que se desecharon las acciones que se intentaron con ocasión del instructivo que redujo las remuneraciones de los empleados, y por ejemplo la sentencia del SAL electoral, que suspende unas elecciones en la UCB de representantes egresados en que había salido, digamos, no favorecido el candidato de gobierno. Ay, eso está feo, pero bueno, ustedes entienden ahí, algo pasó ahí. En lo que respecta al poder ciudadano y el poder electoral, finalmente, ya para ir concluyendo, también se mantiene la falta de independencia. La Fiscalía General de la República no presenta una voluntad real de persecución, digamos, de los delitos cometidos por funcionarios públicos a nivel de ejecuciones, detenciones arbitrarias, a pesar de que efectivamente la Fiscalía ha abierto una gran cantidad de investigaciones, imaginamos que producto de la presión de la investigación de la Corte Penal Internacional, pero investigaciones que no han avanzado, por lo cual no se ve una voluntad real de cambio. Más bien la Fiscalía aún se percibe como un organismo que coadyuva a la persecución de la disidencia, y además seguimos con también una gran irregularidad, que en la Fiscalía la mayoría de los fiscales también son provisorios sin tener una independencia del fiscal general de la República. La Contraloría tampoco la vemos con una voluntad real de controlar, digamos, las finanzas y administración ejercida por parte del Poder Ejecutivo. Más bien su actuación más relevante ha sido como mecanismo también de favorecimiento a el partido de gobierno a través de estos mecanismos que ustedes recordarán de inhabilitaciones políticas, en que ha sacado del juego
a varios candidatos de la oposición, y la Defensoría del Pueblo, que debe proteger los derechos de los ciudadanos ante precisamente las violaciones por parte de las autoridades públicas, pues tampoco tiene una voluntad real de hacerlo. Lo que respecta al poder electoral, ya para concluir, efectivamente fue finalmente nombrado por la Asamblea Nacional. Recuerden que por 10 años fue nombrado de forma irregular por el Tribunal Supremo de Justicia. Este nombramiento vino, yo diría, aparejado de un sentido de crear credibilidad en este órgano electoral, fundamental por supuesto para la vuelta a las elecciones y al voto, a pesar de que por supuesto esa designación tuvo sus vicios, a pesar de que la mayoría de los magistrados pertenecen son afectos a partidos políticos, pero esa institucionalidad incipiente se ve ahora, pareciera en riesgo, con declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que ha dicho que se está evaluando un cambio de la composición del Consejo Nacional Electoral. Solo se puede entender que quizá para hacer un Consejo Nacional Electoral más conveniente el partido de gobierno en lo que respecta a las venideras elecciones. Y para concluir, porque como les digo, ya sé que estamos cortitos de tiempo, ¿cuáles son las tendencias? Para resumir un poquito esto que vemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creemos que, bueno, la falta de independencia en las ramas del poder público se mantiene, la falta de separación del poder, con especial interés en mantenimiento del poder por parte de todas las cabezas de estas ramas del poder público. Vemos que se mantiene la persecución y el silenciamiento de la crítica y el disenso que molesta al partido de gobierno. Creemos que se va a mantener esta flexibilización al entorno de la empresa privada, pero sin grandes cambios legislativos. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si tú quisieras generar una seguridad jurídica mayor, pues deberías empezar por derogar la ley de precios, por ejemplo. Y esto no se ve que sea el interés, simplemente dar una flexibilidad, pero mantener la posibilidad de cambiar en la política cuando eso sea útil para el gobierno, y el interés efectivamente en la inversión privada, pero repetimos, sin suficiente seguridad jurídica, lo cual significa que ese inversionista que llegue pues serán inversionistas que tienen una alta tolerancia al riesgo. Vemos que el poder popular se mantiene, esa idea que quizás uno piensa que no ha cuajado a pesar de los esfuerzos por tantos años de generar toda una estructura jurídica, pero hay un interés en seguirla manteniendo. Recordemos que también tiene un interés en el sentido de que es un mecanismo de centralización, el desmedro de las competencias de los estados y los municipios, que siempre han sido pues, del desagrado del Poder Ejecutivo. Y en general pues vemos que sin duda ante esta situación es necesario que nosotros, digamos, como sociedad sigamos trabajando en generar incentivos para realmente lograr un fortalecimiento real de la institucionalidad de Venezuela. Con eso concluyo. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Margarita León. Pasamos ahora, como está establecido, a un breve ciclo de preguntas. Tu compañera va a